El objeto de la siguiente práctica es crear un informe acerca de nuestro país respecto a los departamentos. Además nos indican que utilicemos funciones consulta H, indirecto y validación de datos. Todas estas funciones comprenden el área de datos o búsquedas y referencias. También nos indica que utilicemos funciones lógicas. Aquí tenemos una imagen referencial del informe. Por ejemplo, el departamento de Loreto, su información adicional como capital, superficie, su distancia de Lima respecto a Loreto, es decir, la distancia de nuestra capital a este departamento, su altitud, un listado de las provincias de este departamento y su conteo de estas provincias. Aquí tenemos las consideraciones. Hace referencia a que debemos de asignar nombre a rangos. Nos indica que en la celda C5 hagamos una acción de validación. Bien, estas consideraciones las vamos a desarrollar a continuación. Acá hay un ejemplo de cómo utilizar la función consulta H. Consultas horizontales, consultas por filas. Bien, en nuestra hoja de Excel tenemos esta tabla ya con un diseño previo. Del menú fórmulas, administrador de nombres, acá podemos comprobar que ya le ha estado asignando rango a nombres de las provincias. Esto lo estoy haciendo para que nuestra explicación para esta práctica sea más rápida. Por ejemplo, acá está Amazonas. Si selecciono este rango, por ejemplo, si he digitado previamente Ancash, vamos a hacer referencia a los nombres de lo que falta para empezar con nuestra solución de este ejemplo. Hasta Puno se le ha asignado previamente los nombres. Aquí está la prueba, selecciono este rango y acá dice Puno. Ahora selecciono este rango y este bloque no tiene un nombre, quiere decir que vamos a asignarle este nombre San Martín. Acá debemos de indicar guión bajo para que esta palabra sea como una sola. Eso se denomina continuidad de nombre. Tenga presente las tildes, Martín. Todo esto usted podrá ejecutarlo para su comprobación. Selecciono este rango ahora y le asigno el nombre Tacna. Selecciono este otro rango para indicar el nombre del departamento, es decir, Tumbes, respecto a estas provincias. Y para terminar este ejemplo, selecciono el último rango y le asigno el nombre de Ucayali como nombre de departamento que representan estas 4 provincias. Bien, jóvenes, hasta acá entonces cada rango de provincias de cada departamento tiene su nombre respectivo. Otro dato importante en nombre sería que el rango desde C23 hasta el último departamento Z27 le asignemos un nombre. Por ejemplo, voy a digitar el nombre datos, es decir, el departamento, capital, superficie, distancia y altitud tiene un nombre referencial denominado datos. En la celda C5 utilizamos el menú datos, validación de datos, escogemos la opción lista. Al seleccionar este botón de origen, voy a seleccionar el nombre de los departamentos de nuestro país desde C23 hasta Z23, desde Ucayali
hasta Amazonas. Cuando yo selecciono entonces ahora la celda C5, se activa este botón y me está indicando esta selección de rango que hice hace un momento, desde Amazonas hasta Ucayali. Se nos pide ahora la capital. Para esto vamos a utilizar la función consulta H, consulta horizontal, consulta por filas, teniendo como referencia la celda C5, coma, el nombre de nuestra tabla, datos, nuestra fila, en este caso la capital está en la fila 2, coma, y una coincidencia de verdadero. Al pulsar enter tendríamos entonces una primera tingencia. Aquí lo que falta es escoger el nombre de un departamento para que se active esta lectura. Si escojo Ayacucho, nos muestra su capital. Si escojo, por ejemplo, Junín, su capital Huancayo. Si escogiera San Martín, su capital Moyobamba. Si escojo de repente Ancash, su capital Huaraz. Pero ¿qué pasaría si borrara este contenido? O si es que no se escoge nada. Este error lo vamos a corregir utilizando la función lógica si, con la asistencia de la función de datos error, que compare toda esta fórmula y que nos muestre el espacio vacío si no encontrara una búsqueda, caso contrario que nos muestre el resultado de esta búsqueda. Voy a copiar todo esto y acá lo pego como un dato falso. Entonces, si está vacía la celda, que no muestre nada, y si se escoge algo, que muestre el contenido, en este caso de la capital. Al pulsar enter entonces comprobamos este elemento. Si escojo Cusco, su capital Cusco, Lambayeque, su capital Chiclayo. Si borrara este contenido de C5, tenemos ahí la asistencia gracias a la acción de ese error con la acción lógica función si. Continuando nuestro avance, entonces ahora para superficie haríamos el mismo procedimiento. Quiere decir, previamente consulta horizontal de esta celda C5, el nombre de nuestra tabla datos, nuestra fila sería la tercera, y como un dato verdadero. Para coincidencia, al pulsar enter tendríamos nuestra superficie. Ahora la distancia, nuevamente utilizar la función consulta H de esta celda como referencia, el nombre de nuestra tabla, datos, y la fila sería la 4, coma, coincidencia, verdadero. La altitud, nuevamente consulta H de esta celda, la tabla datos, nuestra fila sería la última 5, coma, y el parámetro verdadero como coincidencia. Para obtener la lista de provincias, tener en cuenta el tema de validación de datos. Escogemos la opción lista. Acá utilizamos una función denominada indirecto, que nos muestre lo contrario de lo que representa la celda C5. Quiere decir que el nombre Ancash está representado por el nueva esta lista.
Si escogiera, por ejemplo, Apurímac, me indica el listado de provincias de Apurímac. Para terminar este informe nos tocaría el conteo. Utilizamos la función contará indirecto de la celda C5. Al pulsar Enter tendríamos nuestra respuesta. Quiere decir que si escojo Arequipa, nos indica nuestra lista de provincias desde Arequipa hasta la Unión y su total de provincias. Si escojo Piura, nos indica sus provincias de Piura. Si escogiera otro departamento como San Martín, nos indica las provincias de este departamento. Así como se restringió el tema de la capital, usted también deberá restringir para superficie, para distancias, para altitud. Voy a hacer una tingencia final, función lógica si la celda C10 estuviera vacía, que nos muestre un contenido vacío. Caso contrario, es decir falso, que nos muestre el conteo de las provincias. Vamos a probar este elemento que acabo de hacer. Ahí está. Si es que borrara, así como borré acá también, entonces nos debe mostrar la celda vacía. Acá voy a escoger un nombre de departamento. Recuerde que esto queda pendiente. Usted deberá de arreglar estos mensajes teniendo como base la asistencia de la celda C6. Voy a escoger ahora un departamento, por ejemplo Cajamarca, y aquí tenemos nuestras respuestas. Tenga presente que de C7 hasta la celda C9 ya lo indico su corrección, usted lo va a tener que hacer. Y ahora voy a hacer la acción de leer las provincias de Cajamarca y me indica su cantidad. En este caso son 13 provincias que pertenecen al departamento de Cajamarca. Previamente también he elaborado estos gráficos como una referencia de superficie, de distancia respecto a nuestra capital de este departamento Cajamarca, su altitud y su total provincias. Estos gráficos usted podrá personalizarlos de acuerdo a su criterio. Tenga en cuenta que son gráficos individuales. Como un repaso final, entonces, si marcara Cusco, me indica su informe referente al departamento de Cusco como capital, superficie, distancia, altitud. Ahora voy a escoger las provincias. Aquí tengo el listado de provincias de Cusco. Indicándonos también además su total de provincias. De esta forma, jóvenes, finalizamos nuestra explicación. Recuerde que está pendiente estas acciones que usted deberá corregirlas. Lo correcto es que esté bajo la asistencia de si es error. De esta forma finalizamos nuestra explicación cómo crear un informe de nuestro país respecto a un departamento.